buenas tardes. Les doy un saludo muy especial a todos ustedes que nos están acompañando en esta tarde, a los egresados en Simón y a todo el público de la comunidad en general que nos está acompañando, también a los estudiantes. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es egresado de nuestra universidad del programa de Derecho. Se llama Kevin Sarmiento. Con Kevin hemos realizado un convenio en donde nuestros egresados tienen unos descuentos especiales en su empresa Smart Group, que es de asesorías jurídicas. El tema de hoy es consentimiento informado. Es un tema que fue solicitado por ustedes y por eso es la segunda parte. Les pido que por favor apaguen los micrófonos y los videos para facilitar así el evento, y estamos programados para que Kevin nos hable acerca de los temas principales durante los primeros 40 minutos. De allí, algunos de ustedes podrán hacer preguntas en los 5 minutos siguientes. Entonces, les dejo con Kevin Sarmiento y deseo que este evento sea realmente que pueda contribuir, así como Kevin hace parte de nuestro banco de egresados solidarios, apuntando a los ODS por una sociedad más sostenible. Adelante, Kevin. Gracias. Buenas tardes, doctora Liz. Buenas tardes a todas las personas asistentes. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me escuchen bien? Creo que a la doctora Liz la escuchamos un poquito lejos, pero si es posible que me confirmen si me escuchan perfectamente. Sí, a usted se le escucha perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, voy inmediatamente a compartirles las diapositivas para que iniciemos entonces con esta presentación. Es posible que me puedan informar de las personas que están asistiendo en estos momentos, si hay alguien que haya estado en la primera parte. Si no, no hay ningún inconveniente. Nadie. Bueno. Yo llegué para el final cuando ya prácticamente se terminaba. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer un pequeño preámbulo de algo un poquito acerca de la presentación pasada para que podamos continuar inmediatamente con la segunda parte. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que están el día de hoy. Esta sería la segunda parte de Historia Clínica y Consentimiento Informado como instrumentos jurídicos de derechos y obligaciones. El esquema de la presentación de hoy se embarca en la resolución 839 del 2017, por medio del cual se hacen algunos cambios a la 1995 del 99, como segunda medida de la historia clínica electrónica. Adicionalmente, consentimiento informado digital, que ya lo habíamos conversado un poco, pero vamos a llevarlo un poco más a fondo desde el punto de vista del documento de voluntad anticipada, y vamos a dar entonces un espacio de pronto a unos estudios de casos, y luego de eso todas las preguntas que el público tenga para que podamos resolverlas en camino con todos. De la parte médica, principio para nuestra vida, donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad, como lo dice Hipócrates. Antes de empezar a hablar sobre los cambios a la resolución del 95 y el 99, vamos a hablar nuevamente sobre qué es la historia clínica para que tengamos un pequeño sondeo. Entonces,
Legalmente, la historia clínica se define como el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales que cada paciente lleva con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido con ellos, con el objeto entonces de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos en el ámbito de cada centro. Es decir, que es la documentación médico-legal en donde queda registrada toda la relación del personal sanitario, en este caso todo el personal de los médicos, las enfermeras, etcétera, con el paciente, y todos los actos o actividades médico-sanitarias realizadas y todos los relativos a la salud del paciente como tal. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio a cuáles son los cambios que tuvo con la resolución 839 del 2017 y de qué se trata. Esta resolución la presente resolución tiene por objeto establecer el manejo de la custodia, tiempo de retención, conservación y disposición final de todos los expedientes de las historias clínicas, así como reglamentar el procedimiento que deben adelantar las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud por el manejo de estas en caso de liquidación. Esto es un poco de lo que hablábamos anteriormente con la resolución 1995 del 99. Se establecían cuáles eran los parámetros para la custodia y el cuidado, así como la retención. Entonces, esta nueva resolución inició o le dio algunos cambios a esta norma como tal. En el ámbito de aplicación, las disposiciones de esta resolución, lo que quiere decir es que se aplicarán a las entidades que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a las entidades con regímenes especiales y de excepción y demás personas naturales o jurídicas que se relacionan con atención en salud. Es por esto que en ellas se les aplica a las entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad en Salud que se encuentran en proceso de liquidación o que se liquiden también con posterioridad a la entrada en vigencia de esta norma, de esta resolución. A los profesionales independientes que decidan no continuar con la prestación del servicio de salud y a los mandatarios y patrimonios autónomos de remanentes que hayan recibido y tengan bajo su custodia historias clínicas como consecuencia de procesos de liquidación o de cierre definitivo de los servicios de salud. Como primera medida, lo que tenemos que ver es uno de los pequeños cambios a los que sufrió o gran cambio que sufrió, pero también se extendió hacia otras cosas. En principio, por ejemplo, la retención y tiempo de conservación documental del expediente de la historia clínica decía que anteriormente debía retenerse por 20 años y lo discriminaba 5 y 15 y cosas así, pero llegaba hasta ese límite. Pero en este caso, la historia clínica debe retenerse y conservarse por el responsable de su custodia por un periodo mínimo de 15 años, contados a partir de la fecha de la última atención. Dice que entonces los 5 primeros años, dicha retención y conservación se deben hacer en el archivo de gestión y los 10 años siguientes en el archivo central. Sin embargo, para las historias clínicas de víctimas de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, los términos de esta retención y conservación documental deben ser el doble, o sea, se duplicarán. Y dice entonces que si al momento de tener en custodia una historia clínica, esta llegare a formar parte de un proceso relacionado con delitos de lesa humanidad, la conservación será permanente, es decir, que va a perpetuar por los siglos de los siglos, lo cual deberá garantizar la entidad a cuyo cargo se encuentre la custodia, utilizando para tal fin los medios que considere necesarios. Al cumplir estos términos y con miras a propender que la entrega de la historia clínica al usuario, a su representante legal o a un apoderado responsable de su custodia de forma previa al proceso de disposición final, se debe publicar como mínimo 2 avisos en un diario de amplia circulación nacional definidos por el responsable de dicha publicación, con un intervalo de 8 días entre el primer aviso y el segundo, en los que éste debe indicar el plazo y las condiciones para la citada entrega, plazo que podrá extenderse hasta por 2 meses más contados a partir de publicación del último aviso. Esto lo que quiere decir entonces es que debemos avisarle a los usuarios
2 veces, por así decirlo, para previo a la eliminación de esas historias clínicas. Este es uno de las modificaciones o de las adiciones realmente que se vino con esta resolución, porque anteriormente no se decía específicamente cómo se debían eliminar o cuándo se debían eliminar las historias clínicas. Solamente dejaba un bache muy grande donde decía hasta 20 años, y cuando sean para artículos científicos o sean objetos de estudio, eso se conservarán, pero nunca habló o nunca extendió mucho el objeto sobre los que ya no vamos a utilizar, cómo deben hacerse esta eliminación de la historia clínica. Ahora bien, para las entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que a la entrada en vigencia de esta resolución se encontraba en proceso de liquidación y hubiera efectuado una publicación por lo menos de los avisos a que refiere, a los que nos referimos anteriormente, entonces estos no debían realizar una nueva publicación para efectos de adelantar el proceso de final del expediente, pero tampoco deberían efectuarla las entidades, mandatarios o patrimonios autónomos de remanentes que para el mismo momento hubieran recibido y tengan bajo su custodia historias clínicas como consecuencia de esos procesos de liquidación. Eliminación de las historias clínicas. Esta es una disposición, con esto hablamos sobre la disposición final del expediente de la historia clínica. Y dice que consecuente a la eliminación de estas historias, se procederá por parte del responsable de su custodia siempre que concurran las siguientes condiciones. En primera medida, cuando se haya cumplido con el tiempo de retención y conservación documental de que trataba en la norma que hablamos. Además de esto, cuando se haya adelantado el procedimiento de publicación que nos referimos anteriormente, para las entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud que a la entrada de la resolución se encontraran en proceso de liquidación. Además de esto, cuando se haya adelantado la valoración correspondiente orientada a determinar si la información contenida en las historias clínicas a eliminar poseen o no un valor secundario, es decir, científico, histórico o cultural, en los mismos términos que establece el Archivo General de la Nación, de lo cual debe dejarse constancia en un acta de eliminación. Para las entidades que son pertenecientes al sistema de seguridad, al SGSS, que se encuentran en proceso de liquidación o que se liquiden con posterioridad a la entrada en vigencia, el acta que contenga el análisis sobre el valor secundario debe ser firmada por el responsable de la liquidación. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que debemos utilizar? Y este va a ser dependiendo de qué entidad o profesional competente esté desarrollándolo. En este caso, por ejemplo, cuando se cumplen todas las condiciones que hablamos anteriormente, las entidades públicas deberán seguir un procedimiento que es contemplado en el artículo 15 del Acuerdo 004 de 2013, expedido por el Consejo Directivo Archivo General de la Nación o las normas que lo modifiquen o sustituyan, pero en principio general venía siendo el cumplir los mismos parámetros que habíamos hablado anteriormente con la presentación anterior, que es que pasara el tiempo en el archivo central de ese histórico, etcétera, etcétera. Pero aquí viene la novedad, y es sobre las demás entidades. Entonces, para las entidades privadas, deben adelantar el siguiente procedimiento. Se dice que hay un acta de eliminación, pero para esto debemos identificar cada una de las historias clínicas que se vayan a eliminar, de lo cual se debe levantar el acta denominada acta de eliminación, indicando con la fecha, el número de expedientes a eliminar, que será firmada por el representante legal de la entidad, por el responsable del archivo de las historias clínicas y por el revisor fiscal cuando normativamente deba tenerlo. Es decir, aquí tenemos ya 3 sujetos. Esta acta debe contener también el señalamiento expreso
de que se ha cumplido con los tiempos de retención y conservación establecidos en el artículo anterior que habíamos mencionado sobre los 15 años, y que deberá anexarse el acta que contenga el análisis sobre el valor secundario de las historias clínicas, como habíamos comentado anteriormente, sobre si son de archivo histórico, si son científicos o de otra índole. Además, debe elaborarse un inventario documental que, de conformidad con el formato único de inventario documental y su instructivo, debe estar reglamentado por el Archivo General de la Nación, en donde deberán publicar en medio de amplia difusión o en su página de internet. La eliminación de las historias clínicas deberá entonces estar respaldada en las tablas de retención o las tablas de valoración documental. Este último instrumento archivístico se debe elaborar y aplicar cuando posean fondos documentales acumulados, todo acorde a la debida sustentación técnica, legal o administrativa, y que se consigne en conceptos técnicos emitidos por el Comité de Historias Clínicas. Este, como tal, es para las entidades privadas. Pero para los profesionales independientes que también llevan historia clínica de sus pacientes, estos deben seguir un procedimiento similar, pero en el cual se identifica cada una de las historias clínicas a eliminar, de lo cual deben levantar el acta de eliminación, indicando la fecha y el número del expediente también. Vamos a continuar hasta allí, todo lo mismo como si fuéramos una entidad privada, igual para los profesionales independientes. Y debemos elaborar un inventario documental conforme al formato único de inventario documental y su instructivo, reglamentado por el Archivo General de la Nación. Hasta allí lo dejamos. Para las entidades que se encuentran en liquidación o que van a estar liquidadas y otras entidades indicadas adelantarán el siguiente procedimiento. Las entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud que se encuentren en proceso de liquidación o que se liquiden con posterioridad a la entrada en vigencia de esta resolución, y las entidades, los mandatos, patrimonios autónomos de remanentes que, como consecuencia de procesos de liquidación o cierre definitivo de servicios, hayan recibido y tengan bajo su custodia historias clínicas, estos deben indicar cada una de las historias clínicas e iniciar el acta de eliminación. También debemos elaborar un inventario documental con las mismas prerrogativas, y también debe ser publicado en un medio de amplia difusión o en su página de internet. La eliminación de historia clínica debe estar respaldada en las tablas de retención documental, como ya lo mencionamos, según el formato elaborado por el Archivo General de la Nación. Tratándose de entidades que recibieron historias clínicas como consecuencia de un cierre de un proceso de liquidación y que no dispongan de estas tablas de retención documental, deberán entonces ser elaboradas por quien las recibe, aprobarlas y obtener una convalidación conforme a la normativa expedida por el Archivo General de la Nación. La eliminación entonces se deberá llevar a cabo por series y subseries documentales y no por tipos documentales. Por ningún motivo se podrán eliminar documentos individuales de una historia clínica o una serie, excepto que pueda tratarse entonces de copias idénticas o de algunos duplicados. Este es un capítulo importante: la custodia y conservación final de las historias clínicas por proceso de liquidación o cierre definitivo. Para las entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud que se encuentren en proceso de liquidación o que se liquiden con posterioridad, así como los profesionales independientes que decidan no continuar con la prestación del servicio de salud en el marco de sus responsabilidades sobre custodia y conservación de historias clínicas, estos deben proceder a entregarlas a los respectivos usuarios, representantes legales o los apoderados de aquellos, antes del cierre de liquidación o del servicio. Esto último para el caso del profesional independiente, de lo cual deben dejar una constancia teniendo como referente el formato de inventario documental regulado por el artículo 7º del Acuerdo 042 del 2002
expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Dice entonces que para la entrega, como ya les mencioné antes, se debe publicar como mínimo 2 avisos en un diario de amplia circulación nacional con un intervalo de 8 días. Sin embargo, de no ser posible con la entrega de la historia clínica al usuario o su representante legal o apoderado, el liquidador de la empresa o el profesional independiente debe levantar un acta con los datos de quienes no la recogieron y proceder a remitirla junto con las historias clínicas a la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliado este usuario. Junto con copia del acta se remitirá a la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia. Igualmente, debe remitir copia de dicha acta a la entidad departamental o distrital de salud correspondiente, quien debe conservarla en su archivo a fin de informar al usuario o a la autoridad competente bajo la custodia de qué entidad promotora de salud se encuentra su historia clínica. Y estas actas deberán venir acompañadas de un inventario en los términos del artículo antes mencionado. En el caso de los expedientes de historias clínicas de personas sin afiliación, cuando esté en cumplimiento de lo dispuesto de la presente resolución, entonces debemos encontrar que las historias clínicas de personas sin afiliación a una entidad promotora de salud deben ser entregadas a la entidad departamental o distrital de salud del domicilio y sede donde se les haya prestado el servicio por parte de la entidad liquidada o que esté en liquidación. En caso del profesional independiente que decida cerrar en forma definitiva el servicio, la historia clínica debe ser entregada a la entidad departamental o distrital de salud del domicilio y sede donde haya prestado el servicio. La entrega también debe ser anexada junto con un acta que debe ir acompañada del inventario documental. En el caso de las historias clínicas en custodia de profesionales independientes que fallezcan, es otro punto. Cuando este profesional fallezca, sus herederos entregarán las historias clínicas a la entidad departamental o distrital de salud del domicilio donde aquel venía prestando sus servicios al momento del fallecimiento, o que la entidad departamental o distrital de salud donde estén ubicadas las sedes en las cuales se prestó el servicio. En el caso de que éstas se encuentren en otro departamento o en otro distrito, de este hecho se debe dejar constancia teniendo en cuenta como el referente el formato de inventario documental regulado por el artículo 7º, que es el mismo con el que debe ir acompañado el acta mediante y el inventario documental. Ok, antes de llegar a la historia clínica electrónica, referirles que cuando existe la continuidad o cuando en las instalaciones de una institución prestadora de servicios de salud que ha sido objeto de liquidación se continúe prestando servicios de salud, quien asuma esa prestación deberá remitir las historias clínicas de la entidad objeto de liquidación en el estado en que se encuentren, custodiarlas y llevar a cabo los procesos de gestión documental que éstas requieran para garantizar la continuidad de la prestación de servicios a la comunidad. Pero lo más importante de todo esto es donde venimos a seguir recalcando el tema de la protección de datos personales. Es decir, el uso, el manejo de recolección, tratamiento de la información y disposición final de las historias clínicas deberá observar lo correspondiente a la protección de datos personales de que trata la Ley 1581 del 2012 y sus normas reglamentarias, que son las que hablan sobre la protección de datos personales. Las personas naturales o jurídicas que, pese a no tener la calidad de prestadores de servicios de salud, contraten a algunos profesionales de la salud para prestar servicio en sus sedes e instalaciones y que como tal deban custodiar y conservar expedientes de historias clínicas, se deben sujetar a lo dispuesto en esta resolución de la que estamos hablando el día de hoy. Por lo cual, los prestadores de servicios de salud y demás destinatarios que incumplan lo que esta resolución establece, incurrirán en las sanciones aplicadas de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Perfecto.
Si hasta el momento tienen preguntas, por favor, escríbanlas para que no se les olvide y en el momento que tengamos el tiempo para preguntas, respondemos todas. Ahora bien, historia clínica electrónica. Esta es la ley 2015 de 2020, la cual en su artículo primero habla sobre el objeto de la presente ley, que es la de regular la interoperabilidad de la historia clínica electrónica IHCE, a través de la cual se intercambiarán los elementos de datos clínicos relevantes, así como los documentos y expedientes clínicos del curso de vida de cada persona. Este es a través de la historia clínica electrónica que se facilitará, debe agilizarse y debe garantizarse el acceso y ejercicio de los derechos a la salud y a la información de las personas, respetando entonces el habeas data y la reserva de la misma. En este caso será el Ministerio de Salud y Protección Social quien reglamentará los datos clínicos relevantes. Pero hay dos definiciones que debemos tener en cuenta para iniciar esto, y es, ¿cómo así? ¿Qué es historia clínica electrónica? Este es el registro integral y cronológico de las condiciones de salud del paciente que se encuentra contenido en sistemas de información y aplicaciones de software con capacidad de comunicarse, intercambiar datos y brindar herramientas para la utilización de información refrendada con una firma digital del profesional tratante. Su almacenamiento, actualización y uso se efectúa con estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad y conservación, así como el acceso de conformidad con la normativa vigente. ¿A qué nos referimos con interoperabilidad? Esta es la capacidad de varios sistemas o componentes para intercambiar información, entender estos datos y que estos puedan ser utilizados. De este modo, la información es compartida y se encuentra accesible desde cualquier punto de la red asistencial en la que se requiera su consulta, y se garantiza la coherencia y calidad de datos en todo el sistema, con el beneficio para la continuidad asistencial y la seguridad del paciente. Ahora bien, cuando hablamos del ámbito de aplicación, los prestadores de servicios de salud deben estar obligados a diligenciar entonces, disponer los datos del documento y los expedientes de la historia clínica en la plataforma de interoperabilidad que disponga el Gobierno Nacional. Es por esto que el Ministerio de Salud y Protección Social debe definir las características, los términos y estas condiciones para la interoperabilidad de los elementos de datos, documentos y expedientes de la historia clínica, cumpliendo con los lineamientos de la política del gobierno digital, me refiero, o aquella que haga sus veces, la cual será establecida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Anuado a esto, el Archivo General de la Nación, de conformidad con las normas que este prevé, reglamentará lo relacionado con los tiempos de retención documental, organización y conservación de las historias clínicas. De igual forma, estará en cabeza el Ministerio de Salud y Protección Social definir los criterios para exigir su respectiva implementación. Por esto que el archivo, por eso iniciamos con la resolución 839 del 2017, en donde el Archivo General de la Nación estableció cuáles son los parámetros para la retención documental y la organización o la conservación o custodia de estas historias clínicas. Continuamos con esta, viene siendo la misma. Reglamentación y administración. Para esto, los ministerios de Salud y Protección Social y el de Tecnología de la Información, o aquellos que hagan sus veces, deben reglamentar el modelo de interoperabilidad de historia clínica electrónica. El Ministerio de Salud y Protección Social administrarán también el modelo de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, y el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones debe ser el responsable de la administración de la herramienta tecnológica de la plataforma interoperable. El modelo de interoperabilidad de esta historia clínica debe ser reglamentado en un término de máximo 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
Para eso, la guardia y custodia, para la guardia y custodia, perdón, todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, siguen teniendo la responsabilidad de la custodia de las historias clínicas de las personas en sus propios sistemas tecnológicos de acuerdo con las leyes vigentes sobre la materia. En todo caso, también serán responsables de la guardia y custodia los demás actores de salud involucrados en el marco de interoperabilidad de la historia clínica electrónica. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamenta entonces el acceso a esta información por parte del personal distinto al equipo de salud en el marco de interoperabilidad de la historia clínica electrónica, lo cual debe garantizar la privacidad y la reserva de la historia clínica. Respecto de la titularidad y la autorización de terceros, primero, cada persona será titular de su historia clínica electrónica a la cual tendrá acceso, además del titular, los sujetos obligados en el artículo tercero, como son el equipo de salud, el equipo sanitario, etcétera, con el previo y expreso consentimiento de la persona o paciente de acuerdo con la norma vigente. Respecto a la autorización a terceros, solo el titular de la historia clínica electrónica podrá utilizar el uso por terceros de la información total o parcial en ella contenida de acuerdo con la normatividad, salvo en los casos que por ley no sea requerido el otorgamiento de esta autorización. Perfecto. Entonces, ahora hablemos un poco acerca de la firma digital para el consentimiento informado, que es otro de los puntos que ya habíamos tocado anteriormente, pero que va muy de la mano con el tema de la historia clínica electrónica. Esto debido a que, muy a pesar de que la historia clínica electrónica se hace como tal por medios digitales, en muchas ocasiones los profesionales de la salud tendemos todavía a hacer consentimientos informados de manera física y que sea firmado a mano alzada, por así decirlo, para ser escaneado y luego tendría que ser digitalizado para anexar a la historia clínica electrónica. Sin embargo, la necesidad de este consentimiento informado que quede registrado por escrito hace entonces que también se diligencie a través de documentos electrónicos. Es por esto que entonces la firma digital es un recurso a tener en cuenta para este fin, debido a que firmar electrónicamente un consentimiento informado aporta una serie de ventajas para pacientes y trabajadores sanitarios. En algunas ocasiones, ellas tienen que ver con la comodidad. Gracias a la firma remota, los pacientes podrán estudiar detenidamente el consentimiento informado desde su hogar, mostrando o no su conformidad sin tener que desplazarse al centro de salud. Un ejemplo muy característico aquí en Colombia es el de las intervenciones de cirugía estética, ya que podemos mencionar que Colombia ocupa el 8º puesto mundial entre los países que más operaciones de este tipo realizan, según la Sociedad Internacional de Cirugía Estética, ISAPS. Son entonces muchos pacientes extranjeros que acuden a Colombia a someterse a estas operaciones estéticas, movidos por la calidad de los profesionales y por los precios. La ISAPS o ISAPS también reconoce a Colombia como una de las naciones que más turismo médico estético reciben, principalmente provenientes de personas de Estados Unidos, España y de México. Entonces, por esto es común que estos pacientes firmen los consentimientos informados desde su país de origen. No tengan que llegar hasta Colombia para firmar el consentimiento informado o declinar de ese consentimiento informado y no tener que y no hacerse el procedimiento. Sin embargo, por la parte de los profesionales, lo más habitual es que estos tengan que firmar una importante cantidad de consentimientos. Para ello, entonces, es útil la firma masiva o en lote, haciéndole ganar un valioso tiempo que pueden dedicar a atender a sus pacientes. Sabemos que también debemos apreciar el aporte en seguridad a la firma electrónica, ya que aporta al consentimiento informado la habilidad de despapelizar este proceso, que hace que los documentos se protejan frente a accidentes y pérdidas. Además, la gestión digital de estos facilita su registro y orden. Desde el punto de vista de la protección de la identidad digital,
la firma digital supone una barrera frente a acciones maliciosas como la suplantación de la entidad, de la identidad, evitando que otra persona firme en lugar del paciente. También impide que el consentimiento informado sea modificado después de ser firmado. Por esto, entonces, que podemos comprobar que el consentimiento informado, al ser un elemento esencial para el funcionamiento del sistema sanitario en Colombia, cuando hacemos el trámite por firma digital, también estamos contribuyendo a que esta historia clínica electrónica sea mucho más fácil, su custodia sea mejor, ya que tiene una gran gestión documental y una protección digital de la identidad de las personas, tanto del usuario, que es el que está firmando el consentimiento informado, sea el usuario, sea su tutor, sea su representante legal o sea su custodio, o en el caso de los profesionales de la salud, ya que estos también deben firmar el consentimiento informado. Quiero que hablemos ahora acerca del documento de voluntad anticipada. Este está en la resolución 2665 del 2018 y este dice que es aquel documento en el que toda persona capaz, sana o de un estado de enfermedad en pleno uso de sus facultades legales y mentales y como previsión de no poder tomar decisiones en el futuro, declara de forma libre, consciente e informada su voluntad sobre las preferencias al final de la vida que sean relevantes para su marco de valores personales. El DBA o documento de voluntad anticipada garantiza el derecho al libre desarrollo, la personalidad y la autonomía de la persona que lo suscriba y que posteriormente se encuentre por diversas circunstancias y en determinado momento en imposibilidad de manifestar su voluntad. En todo caso, no suplanta entonces la posibilidad de decidir y expresar su consentimiento actual en el proceso de atención si la persona es capaz y está en pleno uso de sus facultades legales y mentales. Tenemos en cuenta que las indicaciones y ejemplos dispuestos para construir el DBA o documento de voluntad anticipada, de acuerdo a lo que considere apropiado para sí mismo en el marco de los valores personales de su entorno cultural, las creencias, la ideología que lo definen, y que por esto debemos, antes de redactar el DBA, recomendar que debemos contar con una asesoría médica diligente. Los documentos de voluntad anticipada permiten que la persona pueda tomar decisiones en casos para el futuro, ¿verdad? Es decir, permiten proyectar preferencias con relación al cuidado o a la atención de salud. Pero, ¿cómo se formaliza? ¿Cómo hago para llenar un documento de voluntad anticipada? En este caso, tenemos tres formas de hacerlo. El primero es ante notaría, que es uno de los más sencillos. El documento debe suscribirse en notaría o de forma asistida por el notario del domicilio de la persona. Se debe protocolizar una escritura pública que se ajuste a la normativa pertinente en materia notarial. Esta certificación ante notaria no puede ser exigida por parte de terceros para darle validez al contenido de ninguna de las otras dos formas de expresión, que es la que vamos a llevar ahora. Ante dos testigos. Esta es otra alternativa, que en presencia de estos, ambos deben firmar el documento indicando sus nombres y número de identificación. También podemos elegir que se grabe un video, se haga un video para la suscripción. Entonces, en este caso, los testigos deberán aparecer en la grabación, declarar sus nombres y número de identificación para la suscripción de este documento. Y por último, pero no menos importante, ante el médico tratante. Se firmará el documento con asesoría de un profesional médico, quien debe firmar e indicar sus nombres, apellidos, número de registro médico y documento de identificación, y en este caso no requerirá de testigos. Estos son algunos ejemplos de las indicaciones de cómo constituir un DBA. Por ejemplo,
En caso de encontrarse con un diagnóstico de enfermedad crónica, degenerativa e irreversible que altere mi funcionalidad para el autocuidado básico y que provoque dependencia absoluta. Es de mi preferencia que se actúe en conformidad al principio de proporcionalidad y prudencia y que no se me realicen intervenciones fútiles que puedan prolongar mi condición en el tiempo. Esta es una de las indicaciones. O en el caso de encontrarme recibiendo terapia de reemplazo renal, en el caso de la diálisis, si llego a presentar un deterioro progresivo de mi estado general, el cual no pueda ser revertido dentro de las medidas razonables, proporcionales y justas, solicito entonces que sea suspendido este soporte. A ver. Ok. Vamos a tomar entonces solo un caso en este momento porque el tiempo lo hicimos un poco muy extenso. Entonces, solamente vamos a hablar de este primer caso, que es el más corto, que es caso apendicitis y quiste. En este caso, por ejemplo, el origen es de una paciente, de una paciente que consultó por un dolor abdominal y que el cirujano general le diagnostica una apendicitis y programa su cirugía. Durante el posoperatorio manifiesta que continuaba con mucho dolor, por lo que se realizan exámenes imagenológicos y se le diagnosticó un quiste en ovario, abriendo entonces la necesidad de intervenir quirúrgicamente una vez más. ¿Cuál fue el problema en este caso? Que la paciente alega que hubo un error en el primer procedimiento, pues según ella dice que el inicio de sus dolores obedecían al quiste y no a una apendicitis. Ahora bien, sin embargo, con la historia clínica y todos los procedimientos que se le realizaron en el caso, en este caso apremiante, se logró establecer que la paciente sí presentaba apendicitis en el momento en que fue intervenida y que cumplía con todos los criterios para realizar este diagnóstico y el procedimiento quirúrgico. Pero el quiste en el ovario se diagnosticó y trató en el momento en el que este se manifestó. Es decir, que la manifestación fue posterior a la operación. Entonces, ¿qué logramos evidenciar aquí? Que gracias a la historia clínica, a una buena redacción de la historia clínica, se puede realizar un buen dictamen pericial y se puede evitar con esto una sanción disciplinaria como amonestación, una censura o una suspensión. Es más, se puede estar evitando también una eliminación de la tarjeta profesional en el caso de los profesionales de la salud. Pues, este como tal es un caso en el que la historia clínica cabe de gran importancia o es de gran importancia para evitar esa sanción que pudieron haber tenido los profesionales del caso. Perfecto. Entonces, ahora, doctora Liz. Sí, gracias. Bueno, ya tenemos varias preguntas. Una de esas preguntas es, ¿cómo hacen las clínicas al contratar con el personal ajeno a la empresa, como por ejemplo los call centers, para controlar que no haya fugas de datos? Perfecto. Ya lo vi. Elkin Díaz lo preguntó, ¿verdad? Doctor Elkin, perfecto. En el caso de las clínicas o de las instituciones privadas, en el momento de contratar cualquier tipo de call center, cualquier tipo de entidad externa, estos deben firmar un contrato, un acuerdo o un contrato de confidencialidad que se rige por las normas que en el momento se estén evidenciando en Colombia. En este caso, como ya lo dijimos, en el caso del Archivo General, la ley de Habeas Data también es una de ellas, y estas normas de las que hablamos el día de hoy, que también en gran medida no solamente van a obedecer a
a incluir solamente a los profesionales de la salud, sino a todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que vengan a tener que estén prestando un servicio directamente al usuario. Entonces, inmediatamente van a ser parte de esta normativa de la ley de Big Data y se deben regir entonces por la disposición que tengan en ese momento la historia clínica. La clínica. No sé si me hice entender. Muchas gracias. El señor Elkin acaba de abandonar la reunión y creo que escuchó la respuesta. El señor Andrés Estrada nos pregunta que si hay futuro en Colombia con las historias clínicas utilizando la tecnología blockchain. Perfecto. Súper, doctor Estrada, me parece una súper pregunta, porque realmente lo que está haciendo Colombia en estos momentos es intentar, o ni siquiera intentar, lo que está haciendo es direccionarse hacia la utilización de las tecnologías blockchain, que en estos momentos no solamente ya se están utilizando para realizar contratos, tanto comerciales como de servicios entre particulares y grandes multinacionales, sino que posteriormente también van a ser incluidas todo tipo de relaciones que tengan que ver en el caso de sanitarias, médico-paciente o entidad médica o empresa prestadora del servicio de salud con sus usuarios. Pero sí, hay futuro por allí, pero vamos dando pasos. Muchas gracias. La señora Dora Enríquez hace una interesante pregunta y es la siguiente. ¿Cómo hace, si un paciente fallece, cómo sería la entrega de la historia clínica y la autorización a terceros cuando esté oculto por muchos años su diagnóstico o mantuvo oculto el diagnóstico a la familia acerca de su enfermedad? Perfecto. Una pregunta supremamente interesante y la respuesta también es interesante. Tenemos que tener en cuenta que en el momento que nuestro familiar fallece, en ese mismo instante, tenemos que ver, por ejemplo, si fue un padre o si fue un hermano, se deberá fijar un tutor o un representante legal de este, puede ser un padre, puede ser un hijo, puede ser un hermano de la persona, pero para esto deberá llevar una serie de documentación a esta entidad prestadora del servicio de salud donde debe estar la historia clínica, pero no solamente va a ser una entidad, porque podemos tener la historia clínica no solamente en la EPS, sino también en la clínica donde este fallece. Podemos tener la historia clínica de medicina legal si le realizan alguna necropsia. Entonces, todas esas solicitudes deberán venir acompañadas de el registro civil de nacimiento, así como el registro o acta de defunción de la persona y el registro civil o cédula de la persona que sea su familiar principal. Es decir, si es un hijo, entonces un registro civil o una cédula donde demuestre que los apellidos son similares al del fallecido para poder entregarle esta información. Este es uno de esos casos como tal en los que el titular no podrá dar su consentimiento, pero al falta de este titular pueden estar entonces sus herederos o las personas que estén demasiado interesadas o muy cercanas. Hablando del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Bueno, hay una pregunta. Cuando el consentimiento se trata de un menor de edad, ¿quién puede firmar el consentimiento? Cuando se trata de menores de edad, doctor Casarrubias, cuando se trata de un menor de edad, en este caso, quien tiene la tutoría son los padres. Los representantes legales de este menor son sus padres directamente. Normalmente, quien casi siempre hace las veces de su acudiente es la madre, pero a falta de la madre podrá ser el padre. En el caso en que ninguno de estos dos asistan o no estén o no existan o algo por el estilo, podrá ser un abuelo o un tío, pero tendrá que ser establecido con un poder que le esté dando, puede ser el ICBF, puede ser una delegación judicial, quien autorice que esta persona sea su tutor
y pueda recibir toda la información y pueda además disponer de los procedimientos que se le puedan llevar a cabo al menor. La pregunta de Caterine Molinares dice que le gustaría saber cuál es la opción válida en el caso de que el médico se equivoque al realizar la historia clínica, que si debe hacer una fe de rata con evolución explicando o puede darse o le dan un permiso para corregirla. Ok, cuando ya, como en estos momentos como tal, ya se está trabajando sobre la historia clínica electrónica. Cuando hablamos de electrónica, no quiere decir que toda es llenada electrónicamente, sino que muchas de ellas, por ser tan viejas, deben ser digitalizadas. Esta resolución y esta ley no deja que hagas un cambio a ese error que cometimos. Lo que sí podemos hacer es realizar un acta. Para realizar el cambio, dejamos la anotación de cuál es el cambio que se está haciendo y la fecha. Entonces, en este caso se deberá suscribir tanto la fecha, identificación y nombre del profesional quien está realizando el cambio o quien está realizando la anotación. Y se deberá dejar, por ejemplo, en ese lugar donde fue el error, se va a dejar un espacio donde dice en dónde encontramos el cambio que sufrió por error involuntario o por el error que haya sido. Muchísimas gracias. La segunda parte dice que en el caso de los médicos que dan su firma digitalizada, ¿cómo pueden protegerse para evitar el mal uso de esta firma? Ok, perfecto. Ahora, respecto de la firma digitalizada, no es lo mismo que la firma electrónica, ¿sí? Cuando hablamos de la firma digitalizada, es que yo tomé un papel, digitalicé mi firma y ese mismo documento se lo van y se lo colocan a una tras otra y unas tras otra. Para esto debe haber una consecuencia, es decir, yo debo dar mi permiso para que se firmen X cantidad de documentos o X documentos. Por ejemplo, en el caso de los mensajes de datos, por ejemplo, en los correos electrónicos, cuando yo envío un correo electrónico, yo no firmo, pero el simple hecho de que lleve mi nombre, cédula y adicionalmente lleva mi correo electrónico como tal, allí puedo estar yo catalogando mi disposición para que firmen ese documento o entreguen mi firma, únicamente en esos casos. En los casos que yo entrego mi firma y la colocan inapropiadamente, yo puedo hacer un acta en donde diga para qué casos entregué mi firma y para qué casos no. Si un paciente antes de fallecer solicita y presenta documentación legal para que no se divulgue su historia clínica después de fallecer, ¿qué se puede hacer? Vamos a leerlo nuevamente. Voy a leerlo completo. Si se da el caso no, perdón, este no es. ¿Cuál es? Francisco Casarrubia. Perfecto. Si un paciente presenta documentación legal para que no se divulgue su historia clínica después de fallecer, ¿qué se puede hacer? Realmente allí lo que podemos hacer es iniciar un proceso judicial ante un juez delegado, quien es el que deberá resolver eso porque ya fue una disposición como tal del titular de la acción. En este caso, como dijimos, este puede ser un DBA, que es un documento a futuro que puedo firmar antes de fallecer. Entonces, esa voluntad persiste. Para evitar esa voluntad, o si yo quiero divulgarla o quiero, por ejemplo, acceder a ella, no solamente los familiares o no solamente las personas que van con relación directa, sino también científicos para uso científico o para uso cultural, entonces deberé iniciar un procedimiento judicial para obtener una sentencia judicial y que sea el juez quien me autorice a recoger esa historia clínica. De otra manera, es imposible. Doctora Alice. Perdón.
Si se da un caso de suplantación, ¿se debe hacer modificación de la historia clínica o cómo se rectifica que la información de la condición clínica del paciente es un paciente diferente al titular de la misma? Wow, ese es un caso bastante fuerte. En el caso de suplantación, primero que todo debemos saber cómo me doy cuenta que fue una suplantación. Para eso, por ejemplo, en el mismo instante en que yo recibo al paciente, que recibo la documentación del paciente, lo normal es que yo busque, por ejemplo, en el ADRES o que busque en el RUAF, a ver si efectivamente coincide y si, por ejemplo, es un paciente diferente que no conocía y que vengo a atender, pero que es desconocido para esta institución. Entonces, lo primero es hacer la investigación tanto en el ADRES como en el RUAF para ver a qué empresa prestadora del servicio de salud corresponde, a ver a qué EPS corresponde. Pero adicionalmente a eso, después de eso nos damos cuenta que es una suplantación, pues yo no le brindo la atención a menos que me presente un documento válido. Ahora bien, listo, perfecto, eso no ocurrió, igualmente se le dio la atención, pero la persona suplantada solamente entonces me vendría a dar cuenta cuando llegue la persona correcta. Y si es la persona correcta a la que le suplantaron, entonces deberíamos hacer una modificación. De la misma manera se hace un acta en el cual se establece cuál fue el error que se cometió, que debe ir firmado y la modificación que se le va a hacer. Por ejemplo, si fue una suplantación, se le brindó, si le prestó un servicio y todo, pero eso no corresponde con el paciente real, entonces debemos hacer el acta. En el acta debe decir que se debe pasar por alto el reporte anterior y decir cuáles son los reportes reales de este paciente. Adicionalmente a eso, deberá firmarse con fecha, hora, identificación y nombre de la persona que está realizando el cambio, en este caso del profesional de la salud. Muchísimas gracias, doctor Kevin Sarmiento. Realmente ha sido una charla de mucha contribución a muchas inquietudes. El tiempo se ha acabado, pero les quiero contar a nuestros compañeros que están aquí atendiendo que esta charla va a ser montada en el canal de YouTube. Todos los que se inscribieron en nuestro cuestionario de Google van a tener la forma de revivir esta charla. Y en el mismo canal de YouTube, ustedes se suscriben y van a poder interactuar con el doctor Kelly. Nosotros tenemos un convenio muy especial para nuestros egresados con la empresa Smart Group, porque él es asesor jurídico y estaría dispuesto a atenderles todas las dudas. Estos son los convenios que nosotros estamos haciendo y que realmente enriquecen nuestra profesión, facilitan nuestra vida. Muchísimas gracias por toda esta oportunidad que usted nos ha brindado como conferencista y a los participantes por estar con nosotros. Esperemos entonces el próximo evento entre egresados y estaremos nuevamente con ustedes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos.